Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí en América Latina, buenas tardes en lo que es Europa. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. Pues nuevamente aquí en otro día más hablando de micropigmentación, que ya saben que es un tema que me encanta y que me encanta traerles tips, novedades o algo de asesoría, como ya saben. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que en los últimos años ha crecido muchísimo lo que es la micropigmentación para hombres. Y en este caso, dentro de la micropigmentación para hombres, específicamente existe un tratamiento para los hombres que es en la cabeza para simular el folículo piloso y que la persona deje de verse calva, ¿no? Entonces, esto ha traído muchísimo auge actualmente en la micropigmentación. Como podemos ver, la micropigmentación también es para hombres y está tomando muchísima fuerza. Mi nombre es Hugo Berni, soy un instructor de micropigmentación, doy asesorías, participo en congresos y hago procesos. Muy bien, vamos a comenzar, ¿sí? La tricopigmentación prácticamente la creó un italiano que se llama Tony Belfato. Él fue el que creó esta técnica de micropigmentación y con ella trata o quiere simular lo que es el nacimiento del pelo en la cabeza, ya sea en hombres o en mujeres también para dar densificación, ¿sí? Con este tratamiento, pues prácticamente se ve la persona con un aspecto rapado, ¿sí? Con el pelo muy cortito, rapado, pero como si tuviera pelo. Esto ha hecho que muchos hombres pues se le estén haciendo y pues que se sientan bien, ¿verdad? Que no se sientan calvos, pero también se puede hacer esto entre el cabello cuando es muy escaso el cabello y esto va a simular como, como que hay más cabello. Recordemos que la micropigmentación es cuestión de percepción y lo que nosotros buscamos cuando hacemos micropigmentación, ya sea capilar, ya sea en cejas, ojos, labios, es tratar de simular o de que se vea algo que se ve natural, modificándolo con tintas y con máquinas. Es una modificación corporal. Pero vamos a entrar ya en detalle y hoy vamos a descubrir el ADN detrás de la tricopigmentación, o sea, todo lo que hay que saber de la tricopigmentación. La tricopigmentación es un proceso que se ve muy fácil, se ve como que hay que hacer puros puntitos, pero tiene mucha dificultad, hay que tener mucha técnica, hay que tener mucha paciencia porque es un proceso tardado, cansado, ¿sí? Y cualquier cosa mal que hagamos se va a notar mucho en la cabeza y podemos desgraciar una cabeza a una persona y su autoestima. Así que vamos a ver ya a detalle lo que es la tricopigmentación. Voy a compartir unas hojas, una presentación para que podamos ver todo eso. Bueno, tema es tricopigmentación. Vamos a hacer un poquito más grande esto, perfecto. ¿Sí? Tricopigmentación, inclusive para los que estén interesados, tengo curso de tricopigmentación online del 10 al 14 de julio del 2023. Si estás interesado y te gustaría estar en un curso de tricopigmentación para que aprendas bien todas las bases y puedas hacerlo profesionalmente, con todo el gusto, con todo gusto.
¿Qué es la tricopigmentación? Primero vamos a analizar esto, ¿sí? La micropigmentación capilar o tricopigmentación es uno de los tratamientos estéticos más demandados que existen actualmente por todas aquellas personas que padecen alopecia o empiezan con sus primeros síntomas de caída de cabello, ya sea se trate de una mujer o un hombre. Realmente la tricopigmentación se creó para hacerla en hombres, ¿sí? Pero también en mujeres funciona porque también las mujeres pueden tener alopecia y también ahí se pone. ¿En qué consiste una tricopigmentación? Es una opción no quirúrgica que consiste en la introducción de partículas de pigmento en el cuero cabelludo a través de unas finas agujas simulando el crecimiento natural del cabello debido al perfeccionamiento de su técnica y al color escogido. Aquí es algo que quede bien claro. Nosotros en micropigmentación siempre tratamos de simular, ¿sí? O sea, es un proceso de percepción. No estamos metiendo cabello, ¿sí? Con tintas, con agujas, estamos creando un efecto que se haga ver lo más real y lo más parecido posible, pero no estamos agregando pelo. Hay cosas que con la micropigmentación no se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, si alguien quiere que le pintemos pelos de 1 centímetro más o menos de largo, eso se va a ver espantoso y no es lo adecuado. Realmente lo que simulamos con la tricopigmentación es el nacimiento del folículo, como si la persona se rapara y tuviera 1 o 2 días de haberse rapado. Esa es la forma en la que se ve. Correcto. Ha habido algunas técnicas que han querido hacer pelos mucho más largos, inclusive los han querido hacer con una navaja de microblading. Y la verdad es que de momento se pudiera ver más o menos ese tratamiento, pero a la larga yo nunca he visto un tratamiento de esos que se vea bien o que emule o simule bien lo que es el pelo. Por eso hay que tener mucho cuidado de saber nuestros limitantes, qué podemos hacer y qué no se puede hacer, hasta dónde podemos llegar. ¿Cuánto dura el tratamiento? Nunca podemos hablar de una duración exacta, porque de ello dependen muchos factores que van a determinar este tiempo. Las áreas donde realicemos el tratamiento, la edad del paciente también tiene que ver, el tipo de piel que tenga, si es una piel grasa, lógicamente va a durar menos que si es una piel seca y muy delgada, la edad del cliente, que tanta restauración tenga de su piel en ese tiempo, y también tiene que ver su sistema inmunológico, que tanto trate de defenderse ese sistema y cómo los macrófagos puedan ir degradando ese pigmento. Entonces hay muchas cosas que dependen y no dependen tanto del proceso o del técnico que lo está haciendo, sino de el tipo de piel, su sistema inmunológico, etcétera. El tipo de vida que lleve también, si es una persona que eh, hace mucho deporte, está sudando, está expuesto al sol, pues lógicamente esto puede llegar a que dure un poco menos en la piel, pero podríamos hablar de un proceso de 3 a 5 años bien marcado, ¿verdad? Es más o menos lo que puede llegar a durar un proceso de eso. ¿En cuánto tiempo se realiza el proceso? Esta es una muy buena pregunta porque
prácticamente, si bien un proceso de tricopigmentación en una cabeza completa, lo que le llamamos toda la parte de arriba de una cabeza de una persona calva, puede llevarse hasta 10, 12 horas este proceso para que quede completo, pues no es conveniente o tratar de hacerlo en una sola sesión. Y no porque no se pueda, sino simplemente siempre nuestra primera sesión es como que una sesión de prueba, a ver cómo va cogiendo ese color, cómo va sanando, y de ahí es lo que nos vamos a dar cuenta para que nuestras siguientes sesiones, pues hacer una pequeña corrección en cuanto a color, tipo de aguja, técnica, y además, pues no es conveniente trabajar mucho tiempo en la persona en una sola sesión. Número uno, porque es muy cansado para la persona. Número dos, porque también para el técnico es muy cansado, ya que nuestra aguja siempre tiene que estar completamente paralela a lo que estamos trabajando. Entonces todo el peso de la máquina pues apoya. Aparte, el movimiento que nosotros hacemos en la tricopigmentación es un movimiento muy cortito, muy rápido, que estamos moviendo mucho nuestra aguja. Entonces llega un momento en la que la mano se duerme y entonces dejamos de hacer esos puntos muy finos, y empezamos a hacer puntos ligeramente de lado, ¿sí? O que ya no es tocar y salir, tocar y salir, tocar y salir, sino que como la mano ya está cansada, también dejamos nuestra aguja más tiempo dentro de la piel de lo que lo debemos dejar, y esto provoca migraciones o provoca una sobresaturación de tinta, y eso a la larga o en corto, luego se va a ver, hay migraciones, ¿sí? Que se ven espantosas, y esas migraciones pues van a cambiar de colores hacia colores no deseados, como verdes, como azules, como morados, cosas que no queremos ver en una tricopigmentación. Por eso es muy importante que se tomen su tiempo y hacer varias sesiones. Una tricopigmentación puede durar 2 o 3 horas aproximadamente en cada sesión. El número de sesiones suele ser de 3, aunque en algunas ocasiones, por tratarse de un cuero cabelludo más graso, que pinta un poco menos, o con alguna otra serie de características no habituales, se necesita una cuarta sesión. Y normalmente deben de pasar un mínimo de 21 días entre sesión y sesión. La piel en esta parte, y por la forma en la que estamos haciendo una tricopigmentación, sana mucho más rápido que cuando estamos haciendo unas cejas de microblading o unas cejas que estamos tallando más o haciendo mucho más cortos. Aquí prácticamente estamos haciendo puntitos, apenas picamos con nuestra aguja la piel. Entonces, cada 15, cada 20 días podemos estar haciendo una sesión, completando las 3 o 4 sesiones que le hagan falta a esa persona para ya quedar bien tupida su cabeza, y eso va a depender también de muchas cosas que vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la máquina ideal para el tratamiento? Para mí, y yo aconsejo hacerlo, pudiera hacerse con un dermógrafo, pero no es lo ideal por no tener la potencia adecuada, y puede llegar a calentarse la máquina. Recordemos que las sesiones de tricopigmentación son un poquito altas. La velocidad de nuestra máquina no es tan baja, debe de estar entre 7 y 8 volts de potencia para hacer esos puntitos, para que a la hora que nosotros toquemos apenas la piel, pues prácticamente implante pigmento, ¿sí? Y muchas veces no hay ni siquiera la configuración en dermógrafos de las agujas que nosotros necesitamos. Así que mi recomendación siempre es una máquina pen rotativa, ¿sí? Puede llegar a ser esta pen rotativa con
una fuente de poder inalámbrica pegada a nuestra máquina rotativa o puede ser con cable. La diferencia es que con la pila pegada a nuestro trabajo, pues esta va a pesar más nuestra pen, ¿sí? Va a pesar más nuestra pen y pues lógicamente al estar más pesada pues puede que nos cansemos o que se agote más rápido esa mano con la que estamos haciendo la tricopigmentación. ¿Cuáles son las configuraciones de agujas que podemos utilizar? Hay varios tipos de agujas. Yo siempre veo en los cursos que los hacen hacer patrones de utilizar siempre la misma aguja o que siempre trabajen de la misma manera. Realmente, diciéndolo una vez más y no me canso de repetirlo, la micropigmentación no existen reglas, ¿sí? No existen o no debe de haber patrones, ¿sí? No se tiene que hacer caso o utilizar siempre la misma aguja. Tenemos que empezar nosotros a jugar con nuestras agujas, a practicar con esas agujas, ver qué hace cada tipo de aguja y nosotros ya tomar la decisión cuál utilizamos. Pero normalmente un proceso de tricopigmentación utiliza 2 o 3 tipos de agujas. ¿Por qué? Porque realmente lo que queremos hacer es un realismo. Y si ustedes se han dado cuenta, y si pudiéramos darle mucho zoom a una cámara y ponerla en un nacimiento de cabello natural, no todos los folículos o todos los pelos, por decir así, son del mismo grueso. Entonces, pues tenemos que jugar un poquito con esas agujas. Pero vamos viendo cuáles son los tipos de agujas que se pueden utilizar. Podemos usar varias configuraciones de agujas dependiendo de lo que deseamos hacer. Y siempre nuestra primera sesión empezamos con algo fino, intentando no saturar mucho. Recordemos que nuestra primera sesión es una sesión más que nada de prueba, poner puntitos un poco separados, con un punto fino, con una aguja fina, ¿sí? Que no se note mucho, porque no sabemos la profundidad de esta hipodermis o de la dermis, ¿sí? Para saber en dónde nos puede llegar a migrar ese pelo. Entonces, siempre más suavecito en nuestra primera sesión. Las agujas que podemos llegar a utilizar en este tipo de tratamientos es calibre 12, una sola punta RL, calibre 10, una sola punta RL, calibre 8, una sola punta RL. Esto es en cuanto a configuración, agujas de una sola punta. Pero también podemos utilizar agujas de 3 puntas, 1203 RL, 1003 RL, 8, calibre 8 de 3 puntas RL, calibre 603 RL y calibre 403 RL. Vamos a ver qué es lo que hacen y cuáles son las diferencias entre cada una de esas agujas. Cuando nosotros tenemos agujas de una sola punta, pues vamos a tener ese punto exactamente del calibre que tenemos en esa aguja, ¿sí? En este caso, 12 es un poquito más grande que 10 y 10 es un poquito más grande que 8. Pero al tener una sola punta, pues prácticamente la implantación de tinta va a ser menor que si nosotros tuviéramos 3 puntas. En este caso, pues se va a ver menos saturación de color con agujas de una sola punta a que si nosotros utilizamos agujas de 3 puntas. Cuando nosotros estamos utilizando agujas de 3 puntas, pues vamos a tener una mayor saturación
en el mismo piquete, con la misma cantidad de implantación, ¿sí? Y si bien hay agujas que se les hacen muy gruesas, como las 1203, que ya hace folículos más grandes, uno que otro folículo o uno que otros toques pudieran llegar a quedar de 1203 y vamos a meter gran cantidad de tinta, pero también con agujas de calibres chicos como 0,8, 0,6 o 0,3 podemos hacer puntos del mismo tamaño que con una aguja de una sola punta, nada más que al tener tres puntas, esto nos va a meter mucho más cantidad de pigmento, ¿sí? Cuando nosotros metemos agujas de tres puntas, pues prácticamente se va a ver más color, aunque sea el punto del mismo tamaño que el de alguna aguja 0,1. Entonces podemos jugar dentro de una cabeza o de una tripigmentación con varias agujas para conseguir un efecto realista. No todos los puntos deben de ser del mismo tamaño. De hecho, cuando yo hago una tricopigmentación, normalmente en mi primera sesión empiezo con esta aguja 0603RL y no doy tanta saturación, ¿sí? Yo calculo lo que puedo hacer en 2, 3 horas en una sola sesión, es la cantidad de puntos que suelo poner en una sesión. Siguiente sesión, puedo ir subiendo a 0,8, ¿sí? 0,803 o cambiar a una 1201, ¿sí? Y en la última sesión, pues sí, ya llegar con los detalles o con los últimos puntos hasta, en algunos casos, hasta 1203RL, ¿sí? De esa manera voy dando realismo a esa tricopigmentación. Y por favor, si les está gustando este video y para poder seguir continuando, por favor, déjenme su like en este video, porfa, para que el algoritmo de YouTube nos ponga más arriba y más gente nos pueda ver. Suscríbete para que puedas ver todos nuestros videos que estamos subiendo. Toca la campanita de esta manera. Cada vez que yo suba un video te va a llegar la notificación para que tú puedas verlo. Comparte con tus amigos, en tus grupos de Facebook, en tus grupos de WhatsApp, este video para que más gente pueda verlo, más gente pueda llegar. Y por último, te pido por favor, si es que puedes, déjame tu comentario sobre lo que estamos hablando, sobre preguntas o dudas que tengas sobre cualquier tema de la micropigmentación. Esto a mí me ayuda para saber qué es lo que deseas y poder seguir creando contenido como este. A ti no te cuesta nada y la verdad es que a mí me ayudas un montón con todos tus likes y tus suscripciones. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de las tintas. ¿Cuáles son las tintas que se emplean en la tricopigmentación? La base del color de nuestras tintas siempre es negro, ¿sí? De carbon black. Es recomendable que nuestra tinta sea de carbon black en lugar de negro de óxido de hierro. Si bien el óxido de hierro nos va a dar un efecto más grisáceo que el carbon black, que es negro, el carbon black va a tener mucho más rápida implantación a un solo toque. Si nosotros estamos haciendo tricopigmentación con un pigmento inorgánico, vamos a tener que dejar nuestra aguja poco más tiempo dentro de esa piel, ¿sí? Eso también puede llegar a traer una migración porque no calculamos el tiempo. Entonces, siempre debe de utilizarse tinta negra a base de carbon black, el cual debe neutralizarse y diluirse. Nunca
se pone una tinta negra en cabeza directamente. Esta es una de las cuestiones más importantes dentro de la tricopigmentación. Esta debe diluirse y debe neutralizarse, ¿sí? Y vamos a ver cómo es eso. El color que se usa siempre es color negro, sin importar el color natural de pelo. Y se utiliza un negro de Carbon Black, cuyo CI es el 77266. Esto te permitirá pintar fácilmente a un toque muy rápido. La tinta negra hay que neutralizarla para que en un futuro no se haga azul, violeta o verde. Y aquí mi recomendación siempre es neutralizarla con un color rojo, pero este rojo que sea inorgánico, ¿sí? Inorgánico, o sea, óxido de hierro rojo. Este óxido de hierro rojo, pues prácticamente es como un color ladrillo, cuyo CI es el 77491. Esto va a hacer a ese pelo ligeramente grisáceo y va a evitar que en el futuro se vea violeta, verde o azul, con aproximadamente de un 15% de este pigmento. De esa manera lo estamos neutralizando. Ese es el primer paso, neutralizar ese pigmento, ¿sí? Y después viene lo que es la dilución. Como les repito, nunca ponemos tinta negra directa, ¿sí? Y con la dilución con la que vamos a dar más oscuro o más claro a esa tinta negra, pero siempre es tinta negra, ¿sí? En la tricopigmentación no se utilizan los colores marrones o las tintas para cejas, ¿sí? Es de Carbon Black y tiene que ser negro. Esta es una de las cuestiones más importantes. Cómo diluir la tinta dependiendo del fototipo de piel, pero siempre es negro. En la tricopigmentación no se usan los colores marrones, ¿sí? Cuando nosotros realmente, no sé si ustedes han visto, cuando nosotros queremos hacer una tricopigmentación, de qué color se ve ese pelo o ese nacimiento de pelo. Nunca se ven colores realmente marrones, siempre se ven colores grisáceos, opacos, ¿sí? Ese es el color que nosotros queremos simular, no marrón. Y dependiendo de la dilución, ese color negro se va a ver más oscuro o menos oscuro. Y realmente así es como damos el tono que necesita esa persona con dilución de nuestra tinta. Y vamos a ver más o menos cómo son esas diluciones para que se den cuenta y por qué vemos de repente muchos casos de tricopigmentación mal hechos. Y es por eso, porque no diluyen su tinta, están metiendo la tinta directo y esto va a ocasionar demasiada implantación, color demasiado oscuro y un trabajo mal hecho que desgracian a las personas, ¿sí? Para personas, esto, la dilución va a tener que ver con los fototipos más o menos también, ¿sí? Entonces, personas fototipo 1 y 2, o sea, personas muy blancas de piel muy blanca, utilizamos solamente un 10% de tinta. Ya en este 10% de tinta ya va la neutralización, ¿sale? Ya va la neutralización, ya la tinta está neutralizada, utilizamos un 10% de tinta y un 90% de diluyente. El diluyente puede ser agua de rosas, puede ser el diluyente de la marca de la tinta que esté utilizando, puede ser agua esterilizada, puede ser vodka, hay muchas cosas que se pueden utilizar como diluyentes, por eso, pero es importante tomar un curso, por eso es bien importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a preparar un cubo o un botecito de tinta y si yo pongo 10 gotas de tinta, pues prácticamente tengo que poner
90 gotas de diluyente. Como ven, pues es al 10% de tinta. Esto va a ser un color gris muy claro, ¿sí? Pero va a ser un color gris. Luego, para fototipos 2 y 3 es un 20% de tinta y 80% de diluyente, o sea, 20 gotas de tinta, 80 gotas de diluyente, o si ponen 10 tintas, pues son 40, ¿sí? Eso ya ustedes hacen la conversión para fototipos 2 y 3. 30% de tinta, o sea, una proporción al 30% de tinta para fototipos 3 y 4, 40% de tinta para fototipos 4 y 5, y ya para pieles muy oscuras como fototipos 5 y 6, lo máximo es 50%. Fíjense bien, 50% en ya personas de piel muy oscura, como pueden ver. Y luego, si nosotros llegamos y ponemos 100% a un fototipo 2, a un fototipo 3, pues ahí es donde vienen los grandes errores, ¿sí? De esta manera cambiamos lo que es el color de nuestro tratamiento, pero también ¿qué color va a quedar? Y me preguntan mucho, oye, ¿y qué pasa con personas que son rubias, que son pelirrojas, que tienen su cabello de color muy claro? Realmente cuando están haciendo el cabello, realmente no se ve el color de ese cabello. Pero también este color que nosotros estamos poniendo en cuestión de percepción, o sea, de cómo se ve, puede cambiar dependiendo la densificación. Esto puede hacer que se vea más claro o más oscuro, metiendo más cantidad de puntos o menos cantidad de puntos. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Mismo color, mismo tamaño de punto, más puntos, se ve más oscuro, menos puntos, se ve más claro. Entonces, si yo tengo una persona muy rubia o canosa, pues entonces yo no meto tanta densificación de cabello, sino los esparzo un poco más, y esto va a ser una simulación de verse más claro esos pigmentos. Mismo tamaño de punto y mismo color, al haber menos se aprecia más claro. Esto funciona en cabellos claros, rubios o canosos, pero siempre nuestro pigmento es negro. El pigmento es el mismo. De hecho, en los que fabrican tintas especiales para tricopigmentación, pues prácticamente nada más existe una sola tinta, y a veces tienen, a veces no, el neutralizante, que normalmente el neutralizante es un color como rojo ladrillo, algo así, que es prácticamente óxido de hierro rojo, 77491. Entonces, prácticamente nada más existen dos tintas. Hay quienes ya manejan diferentes tintas y tienen 5 o 6 tintas para tricopigmentación. Pero, ¿qué son esas tintas? Pues prácticamente es la misma tinta que está más diluida, y esa sí normalmente la usan directo, ¿sí? Pero prácticamente viene siendo lo mismo. Otro tema que es muy importante es los inicios de nuestro proceso tienen que ir degradados, ¿sí? Al menos que seas un reggaetonero de 20 años, ¿sí? Cuando nosotros aquí en lo que es el nacimiento de nuestra frente, si nosotros podemos ver aquí a nuestro amigo el Calvito, el nacimiento de nuestra frente, que viene siendo la parte de abajo, tiene que ir más clara, ¿sí? Y de ahí ir subiendo hacia la parte de arriba, más o menos el primer centímetro, pues tiene que haber de 15 a 20 puntos por centímetro cuadrado. Luego en el segundo centímetro tiene que haber de 50 a 60 puntos por centímetro cuadrado.
y luego ya del tercer centímetro en adelante, ya todo lo demás de la cabeza, pues tiene que haber un promedio entre 90 y 100 puntos por centímetro cuadrado. Esto va a dar naturaleza a nuestro proceso. ¿Sí? Realmente las personas no tienen un inicio o donde empieza nuestro cabello súper, súper oscuro o súper marcada esa línea, porque si nosotros marcamos mucho esa línea, pues prácticamente va a parecer un reggaetonero de 20 años, ¿sí? En cuanto al diseño, en lo que es el diseño, realmente no existen reglas ni patrones. Esto dependerá de varios factores y de la habilidad del artista para tener la iniciativa de cómo más o menos debe de ir una tricopigmentación y cómo atacar esa tricopigmentación dependiendo de la patilla, el nacimiento del pelo en lo que es la sien de la cabeza, ¿sí? Pero también tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Uno, edad de la persona. No es lo mismo hacerle el diseño a una persona de 25 o 30 años que todavía es joven, que puede tener pues, casi nada de entradas naturales en su cabeza, pues podemos hacer un diseño mucho más agresivo si es joven. En cambio, si la persona pues ya es más madura y todo eso, y nosotros realmente nos apegamos a un diseño muy, muy agresivo, como el de muy joven, sin ninguna sola entrada, pues eso no se va a ver natural. Entonces, la edad de la persona depende para hacer el diseño. Por eso es que menciono que no hay prácticamente una regla en cuestión de diseño. Dos, otro factor que tiene mucha importancia cuando nosotros vamos a hacer el diseño es la etnia. ¿A qué me refiero con la etnia? Personas más morenas, más oscuros, de piel negra, mulatos, etcétera, normalmente tienen un nacimiento de pelo mucho más fuerte o mucho más cerrado que una persona blanca, rubia, ¿sí? Esas personas normalmente tienen un poco más de entrada y los nacimientos son más aligerados. Normalmente no tienen tanta cantidad de cabello como razas morenas o razas oscuras. Entonces, en eso también nos tenemos que fijar. Imagínense que a una persona este, muy rubia, de una etnia europea, un vikingo, una cosa así, le hagamos un nacimiento de pelo súper, súper intenso, como si fuera un reggaetonero de 20 años. Eso no se va a ver natural. Entonces, también de eso va a depender el diseño que nosotros vayamos a hacer en una persona. ¿Sí? Tres, vida social de la persona. También tiene mucho que ver la vida social de la persona. Si le gusta verse algo más natural, con ligeras entradas, que no se vea tan abundante, porque muchas de esas personas pues no quieren que se vea algo falso, ¿sí? Y si nosotros hacemos un diseño muy, muy agresivo, pues puede llegar a verse falso. Hay personas que les interesa mucho, que no les importa que se vea más falso, ellos quieren tener pelo. Entonces, también del gusto de la persona va a depender mucho eso, el diseño, ¿sí? Pero el gusto de la persona también va a tener mucho que ver contigo. Si a mí una persona me dice que prácticamente quiere que ya una persona ya madura, de pelo claro, de pelo rubio, quiere un nacimiento como el de un reggaetonero, que casi casi le lleguen a las cejas, sin ninguna entrada, sin nada que se vea natural. Yo, en lo personal, no lo hago porque para mí eso no se va a ver bien.
y prácticamente esa tricopigmentación va a andar en la calle con mi firma y a esa persona le van a preguntar, ¿quién te hizo tu tricopigmentación? Y esa persona va a decir, Hugo me la hizo. Y quien le preguntó va a decir, uy, Hugo, qué mal dejó a esta persona. El de la culpa fue Hugo, ¿no? En cambio, pero porque aparte él nunca va a decir a estas personas, ah, me las hizo Hugo, pero yo le dije que me lo hiciera así de feo porque así quería yo. Eso no va a suceder. Entonces, el de la culpa, el que hizo un mal trabajo es Hugo. Nunca hagan un trabajo que para a ustedes a simple vista o a gusto de ustedes, que ustedes son los profesionales, no se vea correcto o no se vea bien. La densidad también tendrá que ver con las mismas características, ¿sí? O sea, cuando hablamos de qué tan tupido va a ser ese tratamiento, pues también va a tener que ver con la edad de la persona, la etnia de la persona. Personas de piel oscuro, pues lógicamente vamos a tener mucho más densidad que en personas, que en personas rubias. En personas más jóvenes vamos a tener más densidad que en personas más maduras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la densidad también tendrá que ver con las mismas características. Densidad es qué tantos puntos voy a poner en esa tricopigmentación. Las agujas maltratan mucho, sobre todo las de 3 puntas. Sí, aquí, esto es bien importante. Las agujas se maltratan mucho, sobre todo las de 3 puntas. Estas se van abriendo y no pigmentan bien. Es importante durante el tratamiento de tricopigmentación tener siempre a la mano más agujas del mismo tipo que estamos utilizando. Si bien la aguja de una sola punta, pues prácticamente no hay maltrato, que se puede ir doblando un poquito, pero realmente no hay tanto maltrato porque es una aguja de una sola punta y normalmente son más gruesas. Cuando nosotros utilizamos agujas de 3 puntas, estas normalmente suelen ser un poco más delgadas y por el tipo de implantación que tenemos, estas agujas se pueden ir abriendo. Entonces, ya cuando esas agujas se abren, pues prácticamente te está funcionando como una aguja RS. Entonces, no te va a implantar tan bien en un solo punto y te puede llegar a maltratar un poco la piel. Hay que estar cambiando nuestras agujas y observando ese tratamiento, ¿sí? Un tratamiento de tricopigmentación completo con todas sus sesiones se puede llegar a llevar hasta 10 agujas en ese tratamiento, un par, 2 o 3 de ellas en cada sesión, ¿sí? Que tengan buen filo para que te hagan buenos puntos y puntos finos. Es recomendable no trabajar más de 2.5 horas por sesión. La mano se va durmiendo y ya no responde y podemos hacer micropigmentación. Lo estamos, migraciones. Hablábamos hace rato de eso. La mano en nuestro movimiento se va cansando y llega un momento que la mano se va durmiendo y ya no nos responde con la rapidez que nosotros tenemos que hacer para que la piel, para que la aguja nada más toque una sola vez en la piel y salga, porque si nuestra aguja permanece más tiempo dentro de la piel, vamos a tener una migración, nuestro punto se nos va a hacer grande. Entonces, no es recomendable trabajar más de 2 horas y media en cada sesión. Entonces, podemos llegar a tener 3 sesiones, 4 sesiones, dependiendo de esa cabeza, pero no trabajen más de 2 horas y media. Eso puede ser contraproducente, ¿sí? Siempre trabajar a 90 grados. Es decir, aquí estamos simulando que esta es mi aguja. Si nosotros estamos en la parte superior, nuestra aguja tiene que ir 90 grados en cuanto a los redondez de nuestra cabeza. Si nosotros nos vamos recorriendo hacia los lados, pues tenemos que ir inclinando nuestra aguja para que siempre esté a 90 grados contra la piel, porque si nosotros metemos nuestra aguja más inclinada,
prácticamente en lugar de estar haciendo puntos, pues estamos haciendo como si fueran unas comas en esa cabeza y eso se va a ver espantoso, tienen que ser puntos. Entonces siempre nuestra máquina a 90 grados cuando estamos trabajando. La tricopigmentación es una técnica que se ve muy fácil, pero es de las más complicadas. Se necesita mucha paciencia, mucha concentración, porque siempre tenemos que estar viendo nuestra máquina, los puntitos que estamos haciendo, sin distraernos ni un solo segundo, ¿sí? Y mucha técnica para no migrar esos pelos. Bien hecho se ve increíble, pero mal hecho puedes ocasionar muchos males en la persona, en su autoestima. Así que hay que tener mucho cuidado, no lo intenten hacer si no han tomado una debida capacitación de tricopigmentación. Como ven, no es nomás tomar una máquina, tinta y una aguja y tratar de hacer puntitos. Hay muchas cosas atrás de la tricopigmentación. Por eso es uno de los procesos que más caro se cobran en la actualidad, porque es muy delicada. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener muy buena técnica para poder hacer bien hecha una tricopigmentación. Te invito a profesionalizarte en esta técnica. Esta técnica es el servicio mejor pagado de la micropigmentación. O sea, un trabajo de tricopigmentación puede llegar a costar 1,000, 2,000, 3,000 dólares, dependiendo la zona y cómo te des tú a conocer como artista de la tricopigmentación, ¿vale? Y por favor, si te gustó este video, si te gusta lo que estoy haciendo, sígueme por favor en redes sociales, Hugo Berni 2, en Facebook, Instagram, Hugo Berni-microblading, y en mi teléfono o WhatsApp puedes hacerme cualquier pregunta, cualquier sugerencia, lo que tú quieras. Y te vuelvo a decir una vez más, tengo curso de tricopigmentación para los que les interese del 10 al 14 de julio, ya mero, así que si les interesa el curso de tricopigmentación, pónganse en contacto conmigo a mi WhatsApp o en mis redes sociales y con todo gusto les paso información. La verdad es que el tema de la tricopigmentación estuvo bastante interesante y es un tema apasionante. En la micropigmentación ya vemos que no es solamente para mujeres, también se utiliza en hombres, ¿sí? A los hombres nos gusta otra manera diferente de lo que hacemos en mujeres. No utilicemos las mismas técnicas que utilizamos en mujeres, en hombres. De hecho, esta técnica de tricopigmentación también se puede llevar hacia lo que es la barba, para personas que no tienen una barba bien tupida o tienen ligeros huecos, también se utiliza, pero prácticamente es un poquito, o sea, es la misma técnica, pero un poquito distinto. No lo intenten sin tomar un curso, por favor, ¿sí? Es muy importante que estemos capacitados en cada uno de los temas que vamos dando, ¿sí? Nuestro próximo video, les voy a platicar de qué va a tratar nuestro próximo video, es sobre cómo dibujamos ojos en nuestra piel sintética para poder hacer buenos trabajos y tener las proporciones adecuadas. Va a ser una clase como de dibujo, ¿sí? Así que no se la pierdan. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Adiós.